discapacidad y la salud. Pertenece como tal a la familia de clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud y tiene un objetivo principal, el cual es brindar un lenguaje unificado y estandarizado y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Esto es sumamente importante porque digamos que da un marco a este modelo social que ya nos explicaba el maestro Ponce sobre la discapacidad y salir meramente de un rasgo de la persona y cómo hacer una valoración de una forma un poco más integral. Que conste que aunque viene de la Organización Mundial de la Salud, no es de uso exclusivo para profesionales de la salud y eso es algo muy importante y que por eso ustedes que están en el ámbito educativo sí es muy importante que estén familiarizados con ella. Bien, el término funcionamiento se incluye como un término neutro y aplica para función, estructura corporal, actividad y participación. Y de acuerdo a la CIF, el término de discapacidad aparece en el título abarcando deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, así como barreras y facilitadores. La incorporación del término salud se propone en el título, dada la necesidad de enfatizar el hecho de que la CIF se concibe dentro de un marco conceptual que evalúa salud y estados de la salud. Es decir, la CIF nunca les va a decir, para que una persona tenga discapacidad tiene que tener esos requisitos. O los tipos de discapacidad que estamos, digamos, tan familiarizados con ellos, de discapacidad motriz, auditiva, etcétera, eso no va a venir en la CIF y es muy importante que pongamos atención en esta parte y les voy a explicar por qué. Contiene y define los componentes de la salud y algunos componentes relacionados con la salud, como educación, trabajo. Tiene dominios y campos de la salud como visión, audición, movilidad, aprendizaje y memoria. Y dominios o campos relacionados con la salud, es decir, se incluyen aspectos como el transporte, educación e interacciones sociales. Es decir, trata de dar un perfil de funcionamiento global de la persona, no solo, insisto, la parte de su estructura y función, sino también qué actividades y participación tienen restricción o bien qué barreras o facilitadores presenta la persona. Y entonces permite a los usuarios elaborar un perfil de gran utilidad sobre el funcionamiento, la discapacidad y la salud de los individuos en varios dominios. Un dominio que pues es un conjunto relevante y práctico de funciones fisiológicas, estructuras anatómicas, acciones, tareas o áreas de vida relacionadas entre sí. Tiene múltiples propósitos y diversos usuarios, y eso era lo que les comentaba hace rato, de que no solo es para profesionales de la salud, sino para cualquier persona que quiera usar un lenguaje estandarizado en torno a temas de discapacidad y funcionamiento. Y entonces dice que el funcionamiento como tal es la interacción dinámica entre la condición de salud, factores ambientales y factores personales de una persona, y proporciona un lenguaje estándar y una base conceptual para la discapacidad. Integra los principales modelos de discapacidad, el modelo médico y el modelo social, como una síntesis biopsicosocial, y reconoce el papel de los factores ambientales en la creación de la discapacidad, así como el papel de las condiciones de la salud. Ustedes mejor que nadie saben que en sus alumnos, algunos tienen algunas condiciones de salud que repercuten en su funcionamiento, pero que todos tienen barreras, como ya lo habían estado comentando, y algunos facilitadores. Y si bien ustedes se enfocan en el ámbito educativo, es muy común que ustedes conozcan perfecto a cada uno de sus alumnos y sepan qué facilitadores tienen, es decir, si su familia los apoya, si les alcanza para la comida, si les alcanza para el transporte, o qué barreras tienen al respecto, ¿no? Y cómo eso les repercute a ustedes como maestros y su desempeño en la escuela. Y sin embargo no siempre tienen la posibilidad de dar como, o de eso plasmarlo ustedes como en sus reportes de una forma como sistematizada, digamos así. Conocemos bien que tienen la base 911, pero pues es una base muy amplia, tienen una serie de catálogos bastante amplios y están obligados como a meter a sus alumnos en esta especie de cajitas
de acuerdo a los diagnósticos, y además no siempre tienen la certeza de que tengan ese diagnóstico. Ustedes lo pueden sospechar muchas veces, pero en plena conciencia de que el sistema de salud está colapsado, no siempre tienen posibilidad de tener diagnósticos certeros de sus alumnos, y aún así tienen que hacer como esta clasificación. Pero ustedes sí saben perfecto qué limitaciones tiene su alumno, es decir, yo no sé qué condición de salud tiene, pero sí me queda claro pues que tiene dificultad para moverse, o que no puede caminar, o que tiene dificultades para aprender. ¿Por qué diagnóstico? No lo sé, pero sí sé que tiene esta situación, y también sé qué le rodea a ese alumno, ¿no? Entonces, digamos que justo se busca transitar a este modelo de una visión biopsicosocial de todas las personas y ver por dónde se puede hacer la incidencia para mejorar su desempeño. Y entonces, como les comentaba, pues es un gradiente de funcionalidad como tal, como ya comentaban acá el maestro, o sea, no es blanco y negro, ¿no? O sea, no es tiene discapacidad y entonces todas las personas con discapacidad tienen exactamente el mismo funcionamiento, ¿no? O sea, es un gradiente. Y dentro de ese gradiente hay personas con alto funcionamiento y hay personas que tienen una discapacidad, digamos, completa. Y entonces esto obedece a que dos personas exactamente con la misma enfermedad o con la misma condición de salud pueden tener distinto desempeño, y dos personas con el mismo desempeño puede estar ocasionado por distintas condiciones de salud. Es decir, o sea, ustedes, por ejemplo, tienen muchos chiquitos con parálisis cerebral. Dentro de parálisis cerebral tienen chiquitos que solo tienen limitaciones motrices, quizá intelectuales y muy leves, y hay niños que requieren un cuidado permanente, ¿no? Necesitan sonda, necesitan alimentación, a pesar de que tienen la misma condición de salud. Tienen la misma condición de salud y tienen desempeño muy distinto. Y hay personas que a los dos les cuesta trabajo actividades de pinza fina o con las manos, pero son por condiciones de salud muy distintas, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta. A veces cuando nos preguntan de discapacidad quisiéramos que nada más fuera como una lista de diagnósticos, ¿no? Y si tenemos esta lista de diagnósticos y tenemos un niño que tiene ese diagnóstico, pues entonces entra discapacidad y está como más fácil. Pero justo por lo que les estoy explicando es que no puede ser así, ¿no? O sea, insisto, personas exactamente con el mismo diagnóstico o la misma condición de salud tienen un desempeño muy distinto y viceversa. Y entonces justo no se trata nada más de tener un listado de diagnósticos, sino ver un poquito más allá y ver este enfoque biopsicosocial de cada alumno. Platicábamos entonces de los objetivos de la CIF, que es proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y los estados relacionados con ella, establecer un lenguaje común para mejorar la comunicación entre los distintos usuarios, es decir, si todos partimos del mismo concepto de discapacidad y de esta clasificación, yo me puedo comunicar con cualquier persona, incluso de todo el mundo, para estar en el mismo lenguaje y saber de qué estamos hablando. Y esto permite la comparación de datos entre países, servicios, disciplinas y a lo largo del tiempo, y proporciona un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información de salud. Es decir, es una clasificación que trae una serie de codificaciones y esa codificación pues se usa a nivel internacional. Ojo, la CIF no clasifica personas, sino que describe la situación de cada persona dentro de un conjunto de dominios de la salud o dominios relacionados con la salud. Y además, la descripción siempre se hace en el contexto de factores ambientales y factores personales. Es igual un alumno que vive aquí en Tuxtla Gutiérrez que uno que vive en la comunidad alejada de la cabecera. Pues no. Y a pesar de que tengan el mismo diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Pero estamos conscientes de que tienen otras barreras de accesibilidad, tienen dificultades para el transporte, tienen dificultades para acceder a su servicio médico, y todo eso al final se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué aplicaciones tiene la CIF? Bueno, como herramienta estadística, es decir, en la recolección y registro de datos, que ahorita más adelante Manuel nos va a explicar. Como herramienta de investigación para medir resultados, calidad de vida o factores ambientales.
Como herramienta clínica en la valoración de necesidades para homogeneizar tratamientos con condiciones específicas de salud, valoración vocacional, rehabilitación y en la evaluación de resultados. Como herramienta de política social en la planificación de sistemas de seguridad social, sistemas de compensación y para diseñar e implementar políticas. Que es una parte muy importante también de quitar el concepto de discapacidad de la persona, pues justo todas las intervenciones que se podrían hacer alrededor, es decir, ya no es responsabilidad solo de la persona, o sea, estamos obligados nosotros como sociedad y evidentemente las políticas y los gobiernos a facilitar el desempeño de las personas a través de ciertas intervenciones. Como herramienta educativa para el diseño del currículum, para aumentar la toma de conciencia de la sociedad y para poner en marcha actividades sociales. Y entonces, ya para resumir, tiene ciertos beneficios. Uno, el marco conceptual, que es el modelo biopsicosocial, es decir, no solo se centra en la persona, sino toma en cuenta sus barreras, tanto actitudinales como sociales. Es multidimensional, da un lenguaje neutral, tiene un estándar internacional y permite la comparabilidad de información no solo a lo largo del tiempo, sino entre diversos países.